pueden dar un fuerte grito de júbilo al Señor. Aleluya, Dios, te alabamos. Te alabamos, Dios, gracias. Gracias por estar en medio de nosotros. Gracias. ¿Cómo están? Gracias, Señor, porque sin duda que tú nos amas. ¿Cómo están? Te manifiestas porque te adoramos, de verdad. Se los pregunto de manera sincera, ¿cómo están? A ti sea la gloria. El Señor es bueno. El Señor es bueno. El Señor es bueno. El Señor ha sido bueno siempre. Hoy queremos darle la bienvenida a esta iglesia, la iglesia del Señor en Santo Domingo. Sean bienvenidos. Los que nos visitan por primera vez, sean bienvenidos. Pueden ponerse un momento de pie. Todos los que hayan venido hoy, nada más un momento, no los queremos exhibir, solamente los queremos conocer y darles las gracias por el tiempo que hicieron hoy para estar con nosotros. Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios por la vida de ellos. Sean bienvenidos. Esta es la iglesia del Señor, su casa. Tomen asiento, bienvenidos. Y bueno, también queremos darle las gracias a todos los que se conectan por las redes sociales. Sean bienvenidos. Hoy declaramos una bendición tremenda para ustedes también. Declaramos bendición sobreabundante en sus vidas, tanto como para los que estamos aquí. Y bueno, hoy seguimos con el segundo tema del ciclo que se llama Rebeldía y Sedición. Y vamos a basar esta predicación en el primer libro de Samuel, capítulo 15 y verso 23. ¿Ok? La semana pasada iniciamos este ciclo, vimos lo que era la rebeldía, lo que era la sedición, vimos de dónde nació la rebeldía y la sedición, ¿verdad? Y todo eso nos indica la Biblia que inició cuando Satanás se quiso igualar y rebasar a Dios y se llevó una tercera parte de los ángeles que estaban ahí. Hubo esa sedición, ese actuar tras bambalinas, diciéndoles, ¿verdad?, que Satanás era mejor, porque ciertamente la Biblia dice que era un ángel hermoso, un ángel bello, era el sello de la perfección, dice la Biblia. Imagínate qué tremenda cosa. Y por esas características, pues él se rebeló, quiso ser igual a Dios. Entró la arrogancia en Satanás, entró el egocentrismo, entraron muchas cosas, de tal manera que se opuso a los planes y a los propósitos que Dios tenía para él y para todos esos ángeles. Se opuso de tal manera que fue desterrado. Y ahí es donde nace la rebeldía y la sedición. Y hoy vamos a darle continuidad a esto. Y no sé si ya estés ahí, primer libro de Samuel, capítulo 15 y verso 23, que dice de la siguiente manera. Si quieren apagar un momento la luz para que se vea, lo puedan ver los hermanos. Dice de la siguiente manera: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque tenía el pueblo y consentía la voz de ellos. Mira qué tremenda cosa. Aquí vamos viendo a un rey Saúl, que fue el primer rey del pueblo de Dios, de los judíos, fue el primer rey. Y no porque lo haya decidido el pueblo, sino que Dios lo bendijo por la presión precisamente del pueblo. Porque el pueblo de Dios decía: oye, pues ¿cómo es posible que todos los pueblos tengan un rey y nosotros no tenemos un rey? Pero ellos se olvidaron de que tenían al Rey de Reyes y tenían al Señor de Señores ahí con ellos. Se olvidaron de Dios, de tal manera que Dios dice: bueno, está bien, quieren rey, pues ahí les va su rey. Y les unge, Dios envía a Samuel a ungir a Saúl, se establece como rey del pueblo, etcétera, etcétera. Toda la historia parece ser que la mayoría la sabemos. Y entonces, como este siervo, el rey Saúl,
Este siervo de Dios no fue tratado por Dios, no hubo una preparación primaria para poder ocupar el lugar que Dios tenía destinado para él, porque la Biblia dice que Él quita y pone reyes. Entonces cuando se establece ahí, Él falla, tiene una falla. Lo que estamos leyendo hasta ahorita es que, y quiero comentarles a todos ustedes, que nadie es infalible, todos fallamos, todos tenemos una falla, hasta yo tengo fallas. Es por eso que he querido que ustedes quiten la mirada de mí. Yo siempre les he dicho, ciertamente yo soy pastor de esta iglesia, porque el Señor así lo quiso, porque me estableció el apóstol, porque mi antiguo pastor también participó para que yo fuera establecido en esta iglesia, de tal manera que yo no me vine a imponer, yo no vine y me puse, no, de ninguna manera, y para eso tuve que pasar un proceso, y todavía lo sigo pasando hasta la fecha. Sin embargo, es como te digo, Saúl no pasó un proceso. Saúl entró como que, a ver, éntrale, andaba buscando, imagínate, andaba buscando un burro, y en ese andar que andaba buscando, pues lo encuentra Samuel, Dios le había dado instrucciones, él es así, y ya se establece. Pero todo el mundo tenemos que pasar procesos, todo el mundo tenemos que pasar un proceso para no caer cuando llegamos a un nivel, ¿ok? Entonces aquí Saúl le dice a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado los mandamientos de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. ¿Por qué temió al pueblo Saúl? Porque no estaba preparado, porque no había habido, te vuelvo a repetir, una preparación previa para él. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra del Señor, y el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Qué tremenda cosa. Cuando alguien está en eminencia, cuando alguien alcanza un nivel alto dentro de una congregación o de un movimiento, de lo que tú quieras, y falla, pues tiene que ser removido. Tiene que haber eso. No podemos pensar nosotros, como yo en lo personal como pastor, que soy intocable. A eso voy a caer, a que nosotros no somos intocables. No por el hecho de ser pastor no voy a fallar. También soy humano, tanto como tú. Así soy yo. Esas mismas fallas que a lo mejor tú tienes, probablemente yo las tenga también. Y es por eso que he querido que quites tus ojos de mí, porque ciertamente se hace un vínculo, se hace hay amor finalmente, pero tú no puedes seguirme a mí. El día que, si Dios quiere, yo me vaya a otra iglesia, a otro país o a otro estado, a donde Dios me quiera llevar, pues yo no me los voy a poder llevar. Y quiero que entiendas que tú no me sigues a mí, tú tienes que seguir a Cristo. Es decir, el día que yo no esté aquí, tú te tienes que quedar aquí plantado, porque yo no me voy a ir contigo ni tú conmigo. Nos acaba de pasar en la otra iglesia que tenemos allá por Reino Aventura. Llega una familia, se enteran, corrieron la voz de que iba a llegar yo a pastorear ahí. Y sí, llegué, prediqué, y luego les dije que no iba a estar yo, que iba a mandar a un anciano de los de aquí para allá arriba para que pastoreara mientras, ¿verdad?, fuera responsable, pero que yo lo iba a estar supervisando, yo iba a estar yendo. Y cuando oyeron eso, los hermanos que habían llegado, varios se fueron, familias se fueron, porque no me iba a quedar yo. Entonces no puede ser esa situación. No puede ser que nosotros como líderes de algún lugar hagamos que la gente nos adore y nos honre de tal manera que nos vean como dioses. Nosotros no somos dioses, de ninguna manera. No vaya alguien a traer coronas, ¿verdad? Como cuando los discípulos de Jesucristo estaban y los trataron como a dioses. No, o sea, no es esa la finalidad de un pastorado, ¿no? De hecho, delante de Dios todos somos iguales, niños, adultos,
segunda, tercera edad, todos somos iguales. ¿Cuál es la diferencia? Solamente que algunos tenemos una posición un poco más elevada, la administración dentro del cuerpo de Cristo es mayor, según la responsabilidad es el cargo en el que Dios nos va poniendo. Nada más, esa es la única diferencia. Pero delante de Dios todos somos iguales. Amén. Entonces Samuel le respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado a ti, para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, Saúl se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: el Señor ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. ¿Qué nos quiere decir esta última parte? Que nosotros tampoco somos eternos en un lugar. Si fallamos y tenemos que ser removidos de ese lugar, siempre va a haber alguien más que va a ocupar ese lugar y va a ser mejor que uno. En otras palabras, yo no soy mejor que nadie. Yo soy como soy y no me parezco a nadie. ¿Ok? Y por otro lado, en el capítulo 16, dijo el Señor a Samuel: ¿hasta cuándo has de llorar a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? ¿Hasta cuándo le está diciendo a Samuel? ¿Hasta cuándo vas a llorar que ya Saúl ya no es rey? Ya pasa tu tiempo, pasa tu luto. Ya no llores. Voy a poner a alguien que sea mejor que Saúl. Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Mira, pon atención en esta pregunta: ¿son estos todos tus hijos? Isaí le presentó a los que consideraba bien de ley sus hijos. David fue desechado en ese momento, no lo quería como su hijo. Entonces imagínate el daño que puede causar que papá no esté con los hijos, que papá los deseche, o que mamá los empiece a aborrecer y ya carga, ya me tienes harto, ya me comprendes, ¿no? Ese daño que puede hacer esa situación, esas palabras o esos golpes en la vida de una persona son tremendos. En fin, ahorita le seguimos con eso. ¿Son estos todos tus hijos? Ya los había presentado, Samuel ya los había ido viendo, vio a uno que dijo: no, hombre, este es el rey, este pinta para rey, tiene buenas características, tiene buena altura, es guapo, robusto, varón de guerra, etcétera, etcétera. Y le dice Dios: no es este. Entonces le presentaron al otro y al otro y al otro, y por eso es que pregunta aquí Samuel a Isaí: ¿son todos estos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Y envió pues por él, y le hizo entrar, y era rubio, era hermoso de ojos, de buen parecer. Entonces Jehová le dijo: levántate y úngelo, porque ese se parece a tu pastor Alberto. qué arrogancia, ¿no? Eso es lo que no debemos de hacer. En fin, levántate y úngelo, porque este es. Porque ahí hay una parte que a mí me llama mucho la atención y que dice: es que yo no veo lo que ves tú. O sea, es decir, los ojos naturales ven el exterior, pero Dios ve el interior, ve lo que hay dentro de ti. Entonces, de los hermanos de David no tenían un corazón que le agradara a Dios. Por eso es que eligió a David. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu del Señor vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. El tema de hoy es cómo nosotros podemos evitar la rebeldía y cómo podemos evitar la sedición. Y esto lo vamos a ver a través de la vida del rey David,
que para lo que te acabo de leer, todavía no era rey. Tenía enfrente a un rey que se llamaba Saúl, y Dios permitió que fuera Saúl quien trabajara el carácter, el temperamento, las emociones de David, para que David finalmente fuera puesto como rey. ¿Sí? ¿Vamos cachando la idea? Entonces, ¿cómo evitar la rebeldía y la sedición? Pues teniendo frente de nosotros a un Saúl, para que seamos tratados por Dios. Pastor, es que a mí no me gusta ser tratado, no me gusta ser confrontado, no me gusta de ninguna manera, quiero ser confrontado. Pero es necesario que todos seamos confrontados. Es importante que cada uno de nosotros pasemos un proceso para poder llegar y cumplir el plan y el propósito de Dios en nuestras vidas. En estos versos es interesante ver cómo Dios actúa, ya que en un momento es quitado el Espíritu Santo de Saúl, pero casi en el mismo instante es puesto ahora el Espíritu Santo de Dios en David. Saúl pierde la presencia de Dios, pero ahora la tiene David. El día que David fue ungido, el día que leímos aquí que fue ungido, ¿verdad? Samuel tomó el aceite y le derramó el aceite por la cabeza, a eso se le llama ungir. Fue ungido, pero no fungió como rey. No fungió como un rey. Más bien, el proceso en el que entró David fue afligido, porque Dios lo metió en ese proceso para formarlo, para formarle un carácter, para formar sus emociones, para formar sus sentimientos. Muchos nos resistimos a ser formados por Dios, o no entendemos que si alguien nos está haciendo la vida de cuadritos, tenemos a un Saúl enfrente de nosotros haciéndonos la vida de cuadritos. No le hemos preguntado a Dios por qué permites que esa persona esté ahí. ¿Qué estás trabajando conmigo, Señor? ¿Cuál es el área donde yo tengo que mejorar, donde tengo que crecer? ¿Cuál es el área que tú quieres pulir en mi vida? Porque para llegar a ser un brillante, un diamante de esos caros, un diamante caro, ese diamante tiene que pasar por el proceso de estar en presiones sumamente altas, y después tiene que ser pulido una tras otra vez, estar siendo pulidos. ¿Por qué nos enojamos cuando hay un Saúl enfrente de nosotros? ¿Por qué nos enojamos y agarramos rabia, agarramos ira, agarramos pleito en contra de esas personas? ¿Por qué? Tenemos que entender lo que Dios quiere hacer con nosotros. Amén. Entonces, Dios permitió que David fuera incrustado en ese proceso para formarlos. Y Dios, como el alfarero, de repente empezó a agarrar la arcilla que era David y la empezó a amasar así fuerte, la empezó a amasar, le echó agua y la siguió amasando, luego lo partió, luego lo volvió a juntar y luego lo metió al fuego hasta que quedó una escultura hermosa de esa arcilla. Y así es donde Dios nos quiere meter. Dios nos quiere meter a procesos donde muchas veces no toleramos, no soportamos, no queremos estar ahí. Pero si nosotros le preguntamos por qué es que estamos metidos en eso, si en vez de quejarnos, es que yo me voy de esa iglesia, ahí no me aman, el pastor pasó y ni me peló, veo que saluda a todos, pero creo que tiene favoritos. No, yo los amo a todos igual. Yo los amo a todos de la misma manera, a todos. Pero también acérquense. También yo necesito que alguien se me acerque, que me quiera dar un abrazo. Yo no me quejo, pero ya saben, sí. No me quejo. Pero tenemos que entender en qué proceso, Señor, me metiste. ¿Sabes? Cuando alguien se queja por algo es porque no hay madurez todavía
no hemos entendido el plan y el propósito que Dios tenía para nosotros. ¿Fue fácil para David haber entrado en ese proceso? No, porque el proceso de David para que llegara a tomar posesión de un reinado, aproximadamente fueron 15 años. Imagínate, 15 años en padecimientos, en persecuciones, en angustias, en aflicciones. Ese fue el trato de Dios para David. ¿Fue fácil? No, de ninguna manera fue fácil. Y ahora podemos decir que fue mucho tiempo de formación. Sí, claro que fue mucho tiempo. 15 años se dicen rápido, pero 15 años son una eternidad cuando alguien está pasando aflicciones, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un problemita y nos morimos. Tenemos que aprender a pasar esos procesos. Finalmente, déjame decirte esto. Nunca tú, cuando entres en un proceso de Dios, jamás vas a entrar tú solo a ese desierto. Jamás. Siempre va a estar el Señor contigo y te va a tomar de tu mano derecha y te va a decir: no tengas miedo, porque yo estoy contigo y voy a estar contigo todos los días hasta el fin de los tiempos. Tienes que entender eso, amado hermano. Tienes que entender que Dios nunca te va a soltar mientras anheles también estar en el lugar que Dios te quiere poner. ¿Era necesario el proceso de David? Sí, como ya lo he dicho, para formar un carácter. Y si hoy tú estás afligido, tú tienes circunstancias duras, difíciles en tu vida, es porque Dios anhela que tú seas cambiado. Porque todos los que estamos aquí, todos chicos y grandes, todos tenemos un plan de parte de Dios para nosotros, todos. El problema es que a veces nosotros no queremos. No, pues es que el pastor nunca se va a quitar. Claro que soy irremovible también. Yo no me adueño de las cosas, no me adueño de tu vida, no me adueño de la iglesia, no me adueño de nada. Ya se los dije, si el Señor un día me lleva a otro lugar o si me muero, gloria a Dios. Porque hay gente, sé que hay gente que se está formando, que está pasando procesos para un día estar aquí. Lo que te quiero dar a entender es que ciertamente Dios puede establecerte en una posición de más privilegio, muy privilegiada. Pero sabes que va a tomar tiempo. Tal vez tu formación esa formación sea para quitarte impurezas. ¿Cómo eres hoy? A ver, vamos a analizarnos. ¿Te enojas? ¿Te frustras? ¿Te molestas? ¿Te cae gorda la gente? ¿Eres explosivo o implosivo? Explosivos cuando es notorio, implosivos cuando te enojas y todo lo guardas y ahí te quedas, nada más te pones rojo pero no pasa nada. Estoy ecuánime. Eso es implosividad. Si tú tienes algo de esto, entonces necesitas el trato de Dios. Ay, pastor, es que qué difícil, qué duro es demasiado. Pero sabes, cuando Dios nos mete a pulirnos, a trabajar con nosotros, empieza a volar esas impurezas, empieza a volar esas abolladuras que tenemos, empieza a volar ese corazón que está ensimismado. Porque para servir en una posición para el reino de Dios tenemos que tener humildad, tenemos que ser humildes. El egocentrismo no debe de ser parte de nosotros. Así como para muchos Liverpool es parte de su vida, así no es para Dios. Así no es para Dios. Para Dios tiene que bajarnos de nivel. Te lo he dicho varias veces en varias predicaciones. Yo siempre fui un hombre de trabajar en oficina, siempre. Mi último trabajo fue de cargador. A mí me podías ver ahí en el centro, ahí donde están todas las tiendas de telas, ahí con mi diablito, ahí cargando, sudando, en fin. Yo llegaba a mi casa llorando. ¿Pero por qué? Yo ya era cristiano, pero ¿por qué? No entendía. Pero ¿sabes qué? Dios me quitó con eso la soberbia. Yo era un arrogante, era soberbio. Me sentía muy guapo. Sí. Hay cosas que nunca se van a quitar, ¿no es cierto? Pero me bajó como 10 niveles de arrogancia el Señor, o 20, o todos, yo no sé. Pero tenemos que pasar un proceso. Yo hoy entiendo que si yo estuve en ese lugar padeciendo calores, fríos,
dolores de cintura, calambres en las piernas, fue porque el Señor me quería bajar el nivel de egocentrismo que yo traía. ¿Por qué? Porque me estaba preparando para esto. Me estaba preparando para estar aquí. Dios no te va a poner en una posición alta si tu carácter no lo puede tolerar. Por eso te preguntaba, ¿cómo es tu carácter hoy? ¿Eres explosivo? ¿O eres muy débil, lloras de todo? Dios quiere pulir todo eso. Dios quiere pulir eso para que cuando el Señor te ponga en una posición, no falles como Saúl. Saúl no fue tratado por Dios, él lo agarraron buscando un burro y lo pusieron de rey, imagínate. Nosotros, mi esposa y yo hemos entrado, y mi hijo también, hemos entrado en un proceso bien difícil. Cuando nos establecen aquí como pastores de la iglesia, pues empezamos a sufrir muchos, la gente nos dejó de hablar, seguido se nos acercaban y decían que éramos unos rateros. A mí me decían, ¿cuál era mi respuesta? Pues para ti no soy pastor, pero yo le creo a Dios. Yo le creo el plan y el propósito que Dios tiene conmigo. Si se adelantaron los tiempos no fue culpa mía. Pero como te dije hace rato, cuando alguien es removido, alguien más va a venir a ocupar el lugar. Alguien que tenga un anhelo en su corazón, alguien que ya haya empezado el proceso. Así es que no le des vuelta a ningún proceso que Dios quiera tratar contigo. Amén. He visto también cómo los mejores proyectos de Dios se caen. He visto cómo los mejores proyectos que Dios diseña, que tiene en su mente, en su pensamiento, se vienen abajo por la soberbia y la arrogancia también. He visto cómo gente que ha estado aquí se ha ido porque se desespera y dice, es que yo nunca voy a predicar. Pues es que hay más gente ya delante de ti, papá. Es que hay gente esperando también esa oportunidad. Es que hay gente que ya empezó un proceso y tú vienes llegando y quieres estar acá arriba. Espérame. Sí, yo no soy tu tope, yo no voy a ser nunca alguien que te diga no vas a llegar. Al contrario, con las personas que yo sé que tienen un llamado, los exhorto, los animo a que sigan. Les echo porras y oro por ellos para que Dios haga el plan y el propósito en sus vidas. Nunca voy a ser yo tropezadero de nadie. Más bien el tropezadero lo hace uno mismo, porque no quieren entrar en un proceso. Fracasan por no saber esperar el tiempo de Dios. Viene la prueba y no la soportan. Se les presenta una falda con 2 piernas bonitas y se van tras esa falda. Viene un pantalón ajustado con una camisa desabotonada y un pelo ahí, pero se van sobre él. Se pierde el plan y el propósito de Dios. Se pierde, los he visto. He visto que la gente se aleja. Pastor, es que lo voy a convertir. Sí, yo la voy a convertir, pastor. Ay, es del mundo, pero ¿qué tiene? Va a ver que aquí va a cambiar. Sí, va a cambiar de residencia porque te va a llevar a su casa. Mucha gente, te lo prometo, mucha gente que ha venido aquí con un plan grande de parte de Dios se ha ido por eso. Qué tristeza que no entendamos el plan y el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Qué tristeza. Viene la formación y se van hablando mal de quien Dios quiere usar para formarlos. Es que vuelvo, ¿verdad? Porque es lo más clásico y perdonen que es que el pastor tiene sus favoritos. Pues vuélvete favorito, acércate conmigo también. Tú mismo te pones aquí la barrera. Yo no tengo favoritos. Dios tampoco tiene favoritos. Dios tiene gente comprometida. Yo no, porque pues, no soy Dios. Pero sé ser amigo. Sé ser amigo también. Acércate conmigo. ¿Quieres conocerme como amigo? Acércate conmigo como amigo. ¿Y qué tiene que ver toda esta historia que usted está contando con mi vida? ¿Qué tiene que ver el rey David con mi vida? Pues todo, y ahorita lo vamos a ver. A ver, la Biblia dice que nosotros somos reyes y somos sacerdotes, ¿no es cierto?
Y también la palabra nos enseña que Dios es Rey de reyes y Señor de señores, ¿no es cierto? Entonces, si Dios es Rey, pues nosotros somos príncipes. Somos princesas. Son princesas y somos príncipes de Dios. Si somos príncipes de Dios y princesas de Dios, tenemos que aprender a caminar como un príncipe, a pensar como un príncipe, a bendecir como un príncipe. Tenemos que tomar esa posición. Ya estuvo bueno, perdón por esta palabra, pero quítate ya el chip de la mediocridad. Tíralo, aplástalo, rómpelo, quémalo. Tiene que venir un chip nuevo a tu vida. Tienes que creer la palabra de Dios para que se vuelva realidad en tu vida. El 90% del cristianismo, o casi me atrevo a decir que el 100% del cristianismo, es poner este libro por obra. El conocimiento es excelente, pero ponerlo por obra es más excelente todavía. Tenemos que vivir la palabra. Las promesas que Dios te ha dado de abundancia, de sobreabundancia, las tienes que empezar a creer. Tienes que empezar a moverte, empezar a hacer cosas diferentes, cosas distintas, para que venga Dios con cosas diferentes, con unciones nuevas, con promesas diferentes, para que tu vida pueda ser diferente. No actúes como todo el tiempo. Cambia, tienes que empezar a cambiar tu manera de ser, tu manera de pensar, tu manera de vivir. El cristianismo no es religioso. El cristianismo es un estilo de vida que tenemos que aprender a vivir. Vivir en las promesas de Dios. Todos los que hemos pasado el proceso del quebranto, al principio no entendemos ni de qué se trata y por eso le reclamamos a Dios. Pero al tiempo, con todas esas malas experiencias, descubrimos que era necesario entrar a ese desierto, entrar a ese proceso. ¿Por qué, pastor? Qué bueno que preguntas. Porque después tú le vas a ayudar a los demás. Dios te está hoy puliendo en varias áreas, porque tú vas a ser instrumento útil en las manos de Dios. Tú les vas a ayudar a los demás. Ese es el plan de Dios. Hoy que estamos aquí en la tierra, cuando estemos en el cielo, pues entonces vamos a alabar y adorar a Dios. Así es que aprende a alabar y adorar a Dios. Imagínate a David y a sus hermanos en una escena burlándose. ¡Ja! ¿Con qué va a ser rey? ¿Qué le pasa a este cuate? El mayor era fornido, más guapo, más intenso que David, pero no fue, porque no tenía el corazón de David. Imagínate haciéndoles burla. ¿Cuál fue la situación o cuál fue la actitud de David hacia la burla de sus hermanos? ¿Crees que se enojó con ellos? ¿Crees que despotricó de ellos? Ya te dije, cuando yo trabajaba, en mi último trabajo, me decían el padre Amargo, el padre Alberto, el padrecito, el quién sabe qué tantas cosas. Gloria a Dios. Yo siempre le di gloria a Dios porque dije, ya todo el mundo sabe a qué me dedico, y gloria a Dios. Sin pena, que no te dé pena, porque va a venir tu familia y te va a decir, ya te cambiaron. No, mi hermano, te lavaron el coco, quién sabe dónde te metiste. Esos ataques van a empezar en tu vida, de una vez te lo digo. Pero si tú te mantienes ecuánime, te mantienes sin un resentimiento, sin la vergüenza que eso pueda ocasionar, sin sentirte como descubierto, como que le di la espalda a lo que me dejaron mis padres. Cuando tú cambies todo eso por una actitud de firmeza delante de Dios, vas bien en tu proceso. Déjame decirte algo, y esto quiero que lo anotes. Si tú no pasas el examen que Dios te ponga, oílo bien, si tú no pasas el examen que Dios te ponga, lo vas a volver a repetir. Te vas a ir extraordinarios. Si tú no pasas el examen que Dios te ponga hoy, vas a volver a repetir ese examen. ¿Ok? Es decir, va a volver a venir el mismo padecimiento. Así es que más vale que los pongamos flojitos y cooperando. ¿Sí?
Imagínate cómo de alguna manera sí afecta todo lo que dice, todo lo que nos puedan decir, sí. Pero yo creo que la mejor manera de sacar todo eso es externándolo. El rey David en uno de los salmos dijo: en pecado fui concebido. Él sabía su origen, él sabía que había sido concebido en pecado. De hecho, si nosotros leemos la Biblia, jamás vamos a ver el nombre de la mamá de David. No se conoce. Entonces, dice él: en pecado fui concebido. Ahora, cuando su papá llegó, cuando Samuel llegó y habló con su papá lo ignoró y dijo: ay, que se quede por allá, al fin que mira, aquí están varios, uno de estos tiene que quedar. Pero no era el plan de Dios. Imagínate que tu papá te niegue, que tu mamá te haga cosas, en fin, todo lo que ya sabemos que pasa. Ahora, ¿qué estamos generando con eso? Cuando nosotros dejamos que todas esas situaciones vengan a nuestra vida, lo más seguro y lo más probable es que vamos a repetir el patrón. Vamos a repetir la historia. ¿Cuántas veces? Hasta que alguien diga: yo ya me fastidié de todo esto. Hasta que alguien se levante y diga: no quiero más. Hasta ese momento se va a romper. No evadas, amado, no amadas. No evadas el plan que Dios tiene para tu vida. Entra sin temor a ese proceso. No guardes griterías, iras, resentimientos, contiendas, habladurías, maldiciones, murmuraciones. No las acumules ahí en tu corazón. Eso lo único que va a hacer es que te va a hacer un carácter amargo, un carácter agrio. No vas a poder estar en convivencia con gente. Recuerda una vez más: el que no pase el examen lo va a volver a repetir. Santo Dios, y apenas voy en la introducción. Ok. Otro que quiero que anotes: el que no sabe estar bajo autoridad. El que no sabe estar bajo autoridad jamás podrá estar en autoridad. Eso es un principio. Si tú no sabes sujetarte a quien está arriba de ti, ¿cuándo piensas que los demás se te van a sujetar? Es como cuando viene un papá y dice: ay, pastor, ayúdame, ore mucho por mí. Es más, aquí le traigo a toda mi ristra de hijos. Ore por ellos porque no me hacen caso. No se sujetan a su autoridad. Y tú te sujetas a Dios. Mejor oro por ti. Primera de Samuel 18, del 6 al 11. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría, con instrumentos de música, y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Aquí podemos ver que David era tan guapo, tan hermoso y tan precioso que tenía un club de seguidoras, ¿no? Y se enojó Saúl por esto. Se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí nada más 1000. No le falta más que el reino. Y tenía razón, estaba profetizando. Solamente le faltaba tomar el reino y lo tomó al final de cuentas. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Y aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. Fíjate cómo todo está controlado por Dios. Esas personas que te exasperan, que te hacen enojar, que te han dañado, todo eso está calculado por Dios. ¿Por qué? Porque quiere pulir alguna parte de tu vida y quiere que empieces a trabajar tu proceso para que cuando llegues a un lugar alto que Él te va a poner, entonces lo hagas con toda entereza. ¿Ok? Entonces entró este espíritu malo de parte de Dios y tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano
como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl su lanza, diciendo: enclavaré a David en la pared, pero a David lo evadió 2 veces. Imagínate qué tremendo es esto. Esto es algo bien importante. Si tú recibes una agresión, el día de hoy tú recibes una agresión, ¿cómo respondes? Vamos a pensar que vas por la calle y te dicen, te enoja, te molesta, ¿verdad que sí? ¿Y por qué no piensas que te mandó una bendición? ¡Que Dios te bendiga! ¿Por qué tenemos que darle todo lo malo a la vida? ¿Por qué no piensas, pues no me pudo gritar, a lo mejor está malo de la garganta y por eso me aventó una bendición, que Dios te bendiga? ¿Sabes? Nosotros le damos el peso a las palabras. Nosotros mismos nos hacemos la vida imposible nosotros mismos. La mayoría de las veces nosotros mismos nos ponemos el pie para no salir adelante. Cuando alguien te dice algo, no tomes en cuenta sus palabras. Jesucristo lo hizo. ¿Cuáles fueron de las últimas palabras de Jesucristo al estar ya en la cruz? Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Eso es carácter. Eso es el tener el carácter bien puesto. Pensar que estoy a punto de irme de la presencia de Dios. Así tenemos que actuar nosotros. ¿Por qué le das peso a las palabras? ¿Por qué le das peso a las imágenes? ¿Por qué le das peso a lo que te vienen y te dicen? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos ser más sanos? ¿Por qué no podemos tener un corazón conforme al de Dios? En esta historia, Saúl representa una autoridad en tu vida. Y esa autoridad te ha dañado o te sigue dañando, pero también puede ser tu papá como autoridad, tu mamá como autoridad, un jefe como tu autoridad, un maestro como tu autoridad, el líder de un grupo, y hasta puede ser un pastor que es tu autoridad. Y esta autoridad está sobre tu vida. Tenemos que entender primeramente que una autoridad no es infalible, te lo dije al principio, una autoridad no es infalible. Tú fallas, yo fallo también. David, el rey David también falló muchas veces, adulteró, mandó matar a una persona, en fin, muchas cosas que hizo mal, pero él, oye bien esto, es un consejo ahí para que lo pienses, en esa falla, en esas fallas, él no se quedó, bueno, pues ya que Dios me castigue, no. Él fue a la presencia de Dios a exponer su pecado y le dijo, Señor, hice esto y hice esto, pero quiero que tu presencia no se vaya, quiero que tu presencia esté conmigo. Esa es la diferencia de pecar y dejar que el pecado se siga. En cambio, cuando David fallaba, se metía en la presencia de Dios. Esa debe de ser nuestra actitud. No que no fallemos, no que seamos infalibles, pero tener el buen hábito de ir a la presencia de Dios. Date la oportunidad de ser libre, principalmente tú, y después otórgale el beneficio del perdón a esa autoridad que te ha dañado, a esa persona que te dañó, a esa persona que te está haciendo la vida imposible. Otórgate tú el perdón y otórgale a esa persona también. Es importante que nosotros seamos conforme es Dios. Tenemos que vivir la palabra. Mateo 5 del 38 en adelante habla del perdón. Si tú no aprendes a leer la Biblia, te va a costar mucho más trabajo, tu proceso se va a ir más lejos. Vas a estar dando vueltas en el desierto como 40 años. Pero yo tengo 40, bueno, cuando estés viejito lo vas a entender. A los 80, otros 40, ¿cuánto quieres? Ya es ahorita cambiar la actitud que hoy tenemos. Porque es importante pues que le demos la oportunidad de ser perdonados a la gente, porque si no los perdonamos solamente vamos a hacer una arrastradera de gente a través de nosotros, vamos a murmurar, vamos a hacer sedición con los demás, en fin, muchas cosas. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que atrás de ti vienen tus hijos y ellos te ven. Atrás de ti hay gente que te está observando, que te admira, que te quiere, que te ama. ¿Y tú cómo quieres? ¿Dañamos también a esas personas o las quieres bien? Si las quieres bien, empieza tú a cambiar, empieza a ser tú más a la imagen de Dios.
Pregunta de reflexión: ¿estás listo para ser juzgado con la misma dureza con la que tú juzgas a otros? Hola. Porque hay un dicho que dice: con la misma vara que mides, con la misma vara que mides. Dejemos de ser duros con los demás. Hay que tener una actitud de perdón, porque a veces ni nos afectan a nosotros, pero ahí estamos con el dedote para allá. Sí, por supuesto, la obra se desequilibra, sí. La iglesia se desequilibra cuando hay pecado de alguien, sí. Pero ¿cuál es la actitud de los demás? Orar por esa persona hasta que Dios lo meta en orden o la meta en orden. Esa es la actitud. ¿Para qué estamos sediciendo a los demás? ¿Ya viste? ¡Ay, ni te le acerques, te va a manchar tu manto! No seas un aventador de lanzas. No seas un Saúl. No seas un Saúl que por celos, envidia, ira, enojo, paz le avientes la lanza a las personas. ¿Sabes por qué? Porque uno se vuelve rebelde y sedicioso. Porque te dejaste atravesar por las lanzas que primero te aventaron a ti. Dejaste que te pegaran, les diste el peso que no debías de haberle dado. De las batallas más grandes que David tuvo, no fue haberle volado la cabeza a Goliat de ninguna manera. Esa fue una batalla grande ciertamente, y tal vez la más importante de su vida, pero todavía hay una que es más importante de toda su vida, que es haber desarrollado el carácter y el dominio propio, haberse sujetado a sí mismo, haberse controlado para no agarrar esa lanza y haber clavado él a Saúl. Porque finalmente, ¿qué hubiera podido pasar? A ver, vamos a esta parte de la historia. ¿Qué hubiera pasado si David agarra la lanza y se la atraviesa a Saúl? ¿Qué hubiera pasado? Pues nada, él iba a ser rey. Él era el ungido, mucha gente lo sabía, lo hubieran establecido ahí. ¿Qué hubiera pasado? Nada, pues estaba en defensa propia. Pero él no tuvo ese corazón de agarrar esa lanza. De hecho, la esquivó 2 veces. En esta situación Dios estaba probando si David podía vencer a ese enemigo que llevaba dentro. Estaba probando su carácter, estaba probando su paciencia, estaba probando la paz, estaba probando el amor que le pudiera tener a otro. En otras palabras, estaba desarrollando el fruto del Espíritu Santo. Lo estaba desarrollando en él. Su dominio propio, no su demonio propio, su dominio propio. Ahora, ¿cómo mato al Saúl de frente de mí? No es que ya me va a dar permiso el pastor de agarrarme a aquel que me está haciendo daño, a aquella que me hizo daño. ¿Cómo lo mato? ¿Cómo mato ese espíritu inmundo que viene y me hace entrar en ira? ¿Cómo? Ahí te vas rapidísimo. ¿Cómo evito ser rebelde y sedicioso? Pues así como lo hizo David, metiendo la mano en el arpa y adorando a Dios. Tu vida debe de adorar a Dios. Tus acciones deben adorar a Dios. Tu mente debe de adorar a Dios. Tus pasos deben de adorar a Dios. Todo tu ser, tu espíritu, alma y tu cuerpo deben de adorar a Dios. Eso es básico. En otras palabras, tener una comunión real y verdadera con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Número 2, esquivando las lanzas. Tienes que aprender a sortear. Y me bendijeron desde un carro, pues me quito o la agarro, pues ¿qué tiene? ¿Es real? ¿Es real cuando alguien te pita de esa manera? Pues sí, es real hasta que tú lo haces real. Pero si yo aprendo a quitarme de esa lanza de un lado y otro viene y me quiere agredir y mejor me quito, pásale. No puede pasar nada más. Tienes que aprender a sortear esas lanzas. Esquívalas. Ignora lo que te hiere. Tienes que ignorar esas palabras, no les des peso. Hay palabras hirientes, hay actitudes hirientes. Aprende a ignorarles. Ignora esas situaciones.
Muchas veces vivimos enojados y por generaciones se van las familias enojados, que la segunda, tercera, cuarta generación ya no sabe por qué, pero estamos enojados con los vecinos. No les hables, sediciosos, no les hables. En fin, pidiendo la fuerza al Rey de Reyes, pídele fuerza física y espiritual, pídele fuerza de ese tipo a Dios, pídele sabiduría que proviene del Espíritu Santo. Hazme sabio, Señor, por favor, dame sabiduría, entendimiento, dame paz. Pídele paz, esa paz que sobrepasa todo el entendimiento. Pide tener un corazón conforme al de Dios. A David, la Biblia lo reconoce como el que tiene un corazón conforme al de Dios. Así pídele, Señor, yo quiero tener un corazón conforme a ti, conforme al tuyo. Y de esa manera nosotros vamos a vencer a ese Saúl y no vamos a entrar en rebeldía ni en sedición. ¿Amén? ¿Le puedes dar un fuerte aplauso al Rey de Reyes? Gloria a Dios. ¿Cómo están, amados? ¿Puedes dar una fuerte ofrenda de palmas a Dios por la vida de nuestro pastor?